con ustedes, el mejor presentador de la República Dominicana y Latinoamérica, don Jackie Núñez del Risco. Una de esas personas que ya tiene proyección internacional es Aníbal Bravo. Ponte bien en confianza porque esta actuación va a ser definitiva. Yo tengo un programa diseñado con su nombre y todo, que es para mí lo que yo quiero entregarle a la televisión dominicana en este futuro inmediato. Sonia, quiero pedirte ahora que nos cantes para nosotros apreciar ya con muestras musicales esa diferencia, que nos cantes la primera canción que tú cantaste en público en televisión. Nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 4 de mayo de 1939, como Pedro Antonio Núñez del Risco. Pedro como su padre y Antonio como Antonio Guzmán, expresidente de la República. Sus padres eran oriundos del Este, San Pedro de Macorís. Jackie nace cuando trasladan a su padre de San Pedro de Macorís a Santiago, con su empleo de la Curacao. Margot era declamadora, madre de Jackie. Estaba en los últimos meses de embarazo. Don Antonio Guzmán era el gerente de esa tienda en Santiago y doña René Clan de Guzmán es la primera persona que carga a Jackie al nacer. Jackie pasa su niñez y adolescencia en San Francisco de Macorís. Su padre le hacía un pedido obligatorio siempre a Jackie. Consistía en hacer una tarea, aprenderse 5 palabras diarias y hacer oraciones con estas para cuando él llegara del trabajo, su hijo la compartiera con él. Jackie decía que lo que era para él en ese momento era un castigo. Se convirtió en su forma de vida. Don Pedro también le forzaba a ir a los tribunales a ver a Vincho Castillo hablar, quien era su gran amigo. Le expresaba que él podía ser como Vinicio porque tenía la virtud y genialidad del habla. En aquel entonces, había una emisora en San Francisco cerca de donde vivían y allí comenzó siendo adolescente, no más de 15 años, en la radio como cronista deportivo, concomitantemente también escribiendo en el periódico La Nación. Quien en ese entonces hacía el programa de deportes le decía a don Pedro, déjelo venir, que él habla muy bien. Su madre Margot le había obsequiado un radio AM y FM que él escuchaba constantemente y era la pelea de su padre don Pedro que se molestaba y decía, ¿a dónde va a llegar este muchacho con ese radito pegado al oído todo el tiempo? También fungió como editor de espectáculos en el periódico El Sol. Hizo de locutor aficionado en emisoras radiales cuando algún locutor de turno se ausentaba y así sustituía a muchos locutores experimentados de su pueblo. Más tarde, don Pedro muere muy joven, antes de los 40 años. Sus hermanos, Frank, quien laboró mucho tiempo como empresario artístico y de entretenimiento en el Hotel Sheraton, y Pedro, el más pequeño, Pedrito Núñez del Risco, productor de televisión y hoy día manager de Mili, se quedaron bajo su responsabilidad, pues Jackie era el hermano mayor. Jackie también es militante en la política. Empieza a hacer protestas en contra de la dictadura de Trujillo. Estuvo preso varias veces. Sus amigos eran mayores que él y le pedían que les hiciera cartas a sus novias como aquel Cyrano de Bergerac, que tenía ese don literario. Después de haber terminado sus estudios básicos, regresó a Santo Domingo para establecerse como comunicador e inició un programa de televisión junto a Rafael Solano llamado Letra y Música, transmitido por Radio Televisión Dominicana. De allí pasa a Nosotros a las 8, con Freddy Verascoico, manteniendo buenas relaciones laborales. Jackie decide incursionar junto a Freddy en el show del mediodía. También produjo y condujo otra vez con Jackie. De noche, Diario Vivir, El Tiempo Pasa, Chiqui Show, La Alegría del País, La Vida es una Feria, Enhorabuena con Jackie y Buen Provecho. Y me creces tiernamente cada vez que te decido a contar aquellas lágrimas que tú me has evitado. Y contigo yo me doy tal como soy, y conmigo como
¿Cómo fue Jackie Núñez como padre? Muy especial, muy particular. Una persona que nunca siguió el patrón o formato típico conocido de un padre. Lo hizo muy a su manera. Lo que hizo a su manera fue darnos amor, darnos el cariño, darnos las atenciones a su forma. Habían cosas, habían detalles que tenía que te demostraban cómo él te estaba dando su cariño, las veces que te llamaba al día, las cosas que te contaba, las cosas que te preguntaba. Y probablemente no te preguntaba cómo te fue en el colegio, pero sí se interesaba en otro tema y profundizaba en ese tema contigo. Y en cierta forma, eso de esa forma inyectó en nosotros todo el amor que tenía para darnos. De niño, como te digo, lo que recuerdo es, siempre fue una persona muy, ¿cómo te digo?, curioso. Ese talento se le vio desde muy temprano. Más que la infancia, como te digo, la infancia de él no la vi, pero la parte de adolescencia, él cuando iba a San Francisco de Macorís, él primero comenzó en los medios en San Francisco de Macorís, trabajando en una estación de radio que fue famosa en su tiempo, se llama La Voz del Progreso, que era frente al parque, que era al lado de donde nosotros vivíamos. Y ahí él comenzó a hacer pininos, haciendo comentarista deportivo, óyeme. Y entonces, de ahí también, pues compartía mucho con la gente de San Francisco de Macorís, de los que le gustaba el arte, porque él desde joven se veía su inclinación. Estudió Derecho, pero realmente tenía esa inclinación y se dedicó a lo que más le gustaba. Yo de pequeña, cuando lo veía en la televisión, sí, reconocía su virtud de hablar, pero yo tenía un temperamento de artista, bohemia, como que a mí me llamaba la atención Jorge Taveras, que era el pianista del Show del Mediodía. Ese era como tú sabes, mi fetiche de adolescente, vamos a decir, como mucha gente. Pero yo nunca fui muy lectora ni nada de eso. Mi hermana Patricia sí era loca de remate con Jackie. Y ya luego, después que yo comienzo a cantar en la televisión, pasé por muchos programas de él. Y en una ocasión, ya yo con el proyecto de bachata de Marita, o sea que ya no era solista y estaba haciendo otro género, que era la bachata, a principios de los 90, comencé a ir a su programa. Luego me fui a Estados Unidos y cuando regreso, algunos años, 2 años, me dice, ¿y a dónde estabas tú? Tan buena cantante, qué sé yo qué. Y bueno, ahí comenzó más o menos la cosa. Él me pidió que le hiciera unas musicalizaciones de letras y yo acudía a su oficina 1 o 2 veces a la semana a sacarle melodías ahí a letras que él tenía. Y ahí comenzó nuestra relación. Y él me lo confesó luego. Él me dice, oye, tú me llamabas tanto la atención, pero como yo estaba casada con mi primer esposo, el padre de mi hijo, no me atrevía ni siquiera a acercarme, pero me llamaba mucho la atención y me llamaba mucho la atención tu trabajo también. Ahora, el trabajo de Jackie, indiscutiblemente, a cualquiera le llamaba la atención, pero como hombre, sí, no me llamaba la atención. Jackie se empeña en estudiar Derecho como una correspondencia a su padre. Entra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, pero no termina allí. Mucho tiempo después, finaliza en la Universidad de la Tercera Edad. Era muy romántico. Veneraba escribir. No le gustaba discutir con sus parejas. Trataba las cosas serenamente y al final perpetuaba con un consejo. Su frase cliché era no sé hablar en esos términos cuando su pareja de turno quería discutir por sus enamoramientos colaterales. Le gustaba la buena vida, buena comida, vestir bien, viajar mucho. Fue muy solidario. Ayudó a muchos jóvenes. Colaboró con universidades. Nunca dejó de dar oportunidades donde él veía el talento. De Jackie lo que más apreciaba
Bueno, una de las cosas que más apreciaba, porque imagínate, lo mío era una admiración total por él y un respeto como figura, pero como pareja, lo que más apreciaba de Jackie era su temperamento. Era siempre alegre, era un hombre muy respetuoso, nunca incapaz de levantar la voz, aunque hubiese una situación que no estuviéramos de acuerdo. Cuando yo solía venir a querer pelear o algo, me decía, no sé hablar en esos términos, Susana. Cuando tú creas que te bajes y que puedas hablarme de una manera normal, entonces discutimos eso entre los dos. Era así, era una cosa así maravillosa. O sea, Jackie como pareja era extraordinario, era extraordinario. Mi papá siempre me enseñó y nos enseñó a todos que el público al que te diriges merece respeto. ¿Cómo tú puedes respetar un público? Para empezar, por prepararte. Antes de una presentación, antes de una entrevista, antes de una puesta en escena, mi papá siempre ponía mucho empeño en prepararse, investigando sobre el entrevistado, investigando sobre el contexto macro de lo que iba a tratar, y nos inculcó a todos esa parte de la preparación. Yo en mi día a día, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, siempre tengo muy presente esa parte. Yo me preparo, aunque sea una presentación con un grupo grande o aunque sea una reunión con 5 o 2 personas, no importa. Prepararse. Eso me enseñó y me quedó bien marcado de parte de papi, el tema de prepararte antes de cualquier presentación. Hizo estudios en Chile, varios en Venezuela, cuando estaba el presidente Betancourt, me recuerdo yo. O sea, que él era muy inquieto, vivía formándose y además era un lector empedernido. Yo creo que su formación y su gran acervo cultural viene basado en ese afán. Ojalá yo tener, yo cuando leo, pero ojalá yo tener esa afición a la lectura que tenía Jackie. Jackie leía diario. Y eso se notaba definitivamente en cómo él hablaba, cómo se expresaba, con qué profundidad lo hacía, con qué seguridad. Y como decía él, que es una frase que yo creo que se ha quedado perenne y que todos los comunicadores lo repiten, que se improvisan las palabras pero nunca las ideas. Iba a España una vez al año donde se daba vida comprando libros y discos. Le gustaban sus traguitos, sangría, vinos, whisky. En su segmento de Cultura con Sabrosura en el show del mediodía, donde fue por muchos años el protagonista, nos inspiró con anécdotas o frases que dejaron una gran moraleja en todos los que almorzábamos frente al televisor cada tarde. Al sur de la República Dominicana, más allá de San Juan de la Maguana y bien cerca del Cercado, hay un pueblo muy raro que se llama Las Matas de Farfán. Y es un pueblo muy particular que aún en este tiempo conserva rasgos de organización patriarcal. Y justamente ese pueblo tiene su nombre por una situación casi anecdótica que a uno le llama mucho la atención. Cuando yo pregunté por qué le llamaban a ese pueblo Las Matas de Farfán, alguien me dijo que era que había un señor muy importante por el lugar a quien conocían con el nombre de Bartolomé Farfán, y que ese era un hombre que venía en sus caballos para recorrer sus predios y que cuando se sentía cansado o pensaba que estaban cansados sus caballos, pues los hacía descansar en unas frondosas matas. Y desde entonces se le puso a ese lugar, que luego se pobló, el nombre de Las Matas de Farfán. Desde que se levantaba era un rito sumergirse en la computadora. Allí hacía su columna diaria. Luego se deleitaba sentándose un buen rato a leer sus libros. Le gustaba compartir en cualquier parte del mundo con los dominicanos. Se sentaba a hablar con ellos para aprender aún más. ¿Qué hacían? ¿Qué querían? ¿Qué necesitaban fuera de nuestro país? Iba a los restaurantes por época. 2 años consecutivos al mismo, 2 años consecutivos al otro. Era un ejercicio. Lo hacía para estudiar allí a las personas. La gente se le acercaba y los atendía. Era para él como un trabajo social.
y lo que llegaba a su mente y no tenía dónde escribirlo, lo hacía hasta en una servilleta. Captaba y escribía todo. Tanto escribía que escribió muchas canciones. Una de ellas es Compañera, dedicada a Julie Carlo, con quien compartió roles estelares en el show del mediodía. Interpretada magistralmente por Fernando Villalona. Compañera, que yo le tengo un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar. Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Otra de sus canciones, Pensándolo Bien, canción que interpretara y arreglara Rafael Solano. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año, tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana. Pensándolo bien. Mamá Tingó, interpretada por Johnny Ventura. Rosario, Yo soy Toño. Yo soy Toño y soy muy franco. No soy divino ni santo. Yo soy Toño y no soy tanto. No soy divino ni un astro. Otras composiciones que hicieron grandes artistas dominicanos. Mili Quesada, Cuando no estás. Tú no estás, hay un vacío en mi interior. Grito tu nombre y me respondes cuál Ecuador. Jackie estuvo casado en 4 ocasiones. Su primera esposa, Violeta Yanguela, con la que procreó 4 hijos. Pedro Antonio Núñez del Risco, Gina, Sabrina y Mari, que perteneció al grupo infantil Gotas de Ámbar. Estuvo casado 2 veces con Sonia Silvestre. Con Yamel Mejía procreó 2 hijos, Jackie, publicista, y Giampiero. Tuvo una relación sentimental con Vilma Villanueva, de la que nació Vilma Núñez. Su última esposa fue Susana Silva, con quien no procreó hijos. Era muy abierto, era una mentalidad muy abierta, no era el hombre que estaba eternamente encima de uno, ni nada de eso. Y yo, como artista, nos entendíamos muy bien. Yo le daba su tiempo a él. Era una compañía. Sí, yo era su compañera y él era mi compañero, pero esa forma cotidiana de las parejas no era la nuestra. Y eso era lo que me gustaba. Jackie era un hombre del cual yo aprendía algo nuevo cada día. Entonces eso mantiene siempre esa, digamos, como esa ansiedad por esa persona, esa admiración, ¿ves? Y era un hombre único para mí. Había muchas cosas, como siempre en las parejas, pero yo siempre decía, primero me gustan los retos y segundo, yo prefería un hombre como él, genial, que, por ejemplo, un contable. Que venga a la casa a una hora, que trabaje de una hora a una hora, porque mi temperamento es libre también. Entonces, con los pros y los contras, lo adoré, lo adoraré y siempre lo voy a extrañar mucho. Déjame decirte algo. Nosotros viajábamos en las Navidades a España y íbamos
en el avión y Jackie leía 1 y 2 libros en esas horas de vuelo. Y yo le decía, tú sabes que lo que más me gusta a mí del viaje, de venir a España, que pasamos 8 horas uno sentado al lado del otro. El tiempo que más durábamos juntos uno al lado del otro, porque casi no estábamos tanto tiempo juntos. ¿Qué recuerdo tengo marcado en mi infancia? Yo creo que en diferentes ámbitos, tanto el almuerzo con papi los domingos, pero recuerdo con mucho cariño cuando tuve el chance de formar parte o de compartir el escenario con él en su programa de televisión. En el programa Enhorabuena con Jackie, yo empecé teniendo una sección dentro del programa, o realmente haciendo anuncios, completando frases con él, y luego tuve mi propia sección dentro del programa que se llamaba El Chiquitren. Imagínense lo que era para mí tratar de impresionar a papi y tratar de hacerlo bien delante de él. Para mi sorpresa nunca fue el padre que te decía, no te preocupes, si tú lo haces bien, si no. No, porque él siempre me decía, mira, es que no estás aquí solamente para que yo lo vea. Te está viendo un público. Tan pronto estás frente a la cámara, estás en vivo, estás frente a un público que merece tu respeto, que merece tu preparación. Entonces siempre eso me llevó a tener ese estándar de cuidado y de preparación que conlleva cualquier arte, no solamente los medios de comunicación. Y eso lo recuerdo con mucho cariño, pero también con mucho respeto. Jackie tiene tantas condiciones que podían ser más. Pero yo te diría que, por ejemplo, lo primero más resaltante que lo define es su talento creativo. Lo demostró en la televisión, en la publicidad, en todos los órdenes, hasta cuando fue nombrado gobernador, el primer gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahí fue creativo porque creó muchas cosas que cambiaron totalmente la imagen de también, bueno, la honestidad, eso lo puedo decir con mucho orgullo y con mucha certeza. Fue un hombre honesto en todo lo que estuvo manejando, aún cuando estuvo en asuntos del gobierno, como fue el caso del aeropuerto. Se demostró la honestidad, la responsabilidad, porque era un tipo altamente responsable con lo que se proponía, solidario, tanto en su familia como con sus amigos. Muy solidario. Y como, ¿qué te digo? Y su capacidad o su liderazgo. Eso es algo que yo quisiera, porque él asumió un liderazgo que supo mantener hasta que tuvo que salir de los medios de comunicación. Siempre todo el mundo y todavía la gente hoy dice que no ha aparecido un comunicador de la categoría y de la formación de Jackie. Lamentablemente, digo, hay muchos buenos, pero de ese nivel, igual que no ha nacido ni se ha visto un Freddy. Yo creo que esas dos figuras, Jackie y Freddy, son irrepetibles en este país, creo yo. Ojalá, aun cuando yo muera, surjan alguien que lo pueda sustituir. Creativo, intelectual, profesional, amoroso. Y una persona, y algo que quizás no todo el mundo sabe, pero era una persona muy jocosa, le encantaba hacer chistes, le encantaba darte cuerda. O sea, yo creo que era una persona también bien chévere en ese sentido. Él siempre tuvo del lado revolucionario. Inclusive su primer partido donde él participó fue el Partido Revolucionario Social Cristiano, que en aquel tiempo el líder era Alfonso Moreno Martínez, un hombre de San Francisco de Macorís muy recordado, muy serio, muy respetable. Y el social cristianismo, ahí hubo mucha gente que salió de ahí, Kiko Tabarra, yo estoy hablando de nombres, gente que después fueron funcionarios, Caonabo Javier Castillo, que también después fue funcionario. Entonces, él fue social cristiano.
no tuvo una militancia después en otro partido, hasta que después de ser administrador del aeropuerto, siendo administrador del aeropuerto, Balaguer lo llama un día, días antes, y le pide que él quería que fuera el candidato a senador por el distrito, cosa que hasta a él le sorprendió mucho, del Partido Reformista. Yo creo que si no lo logró, hizo una campaña, pero no había recursos, no tenía, y además tenía, quizá en aquel tiempo, una contrincante que es su amiga del alma, que lo quiere y todavía habla de él, que es Milagro Ortiz Bosch, que yo creo que en aquel momento, no que Jackie no podía, pero la estructura que tenía en Milagro era difícil de que cualquiera la venciera. Como un personaje en la política actual, primero creo que siempre estuvo bien claro, porque lo decía, y no solo decía, en su acción se podía ver, que era un comunicador comprometido con el pueblo. En aquellos años fuertes del Show de Mediodía, recuerdas cuando estaba el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, como a veces mandaban a buscar a Jackie, porque él expresaba lo que pensaba para defender al pueblo. Igual, muchas veces comerciales se le salían porque no iban con su ideal. Yo creo que a él le gustaba observar la política, ver la dinámica de la política. Se interesó en un momento por participar en ella, pero yo creo que la parte que él más le interesaba realmente era la parte humana de la sociedad, y él se enfocaba mucho en interpretar ese mensaje que quería hacer la sociedad y cómo expresarlo de la mejor forma posible y cómo transmitir un mensaje a una población o a un público. Yo creo que él se enfocaba mucho en esa dinámica, no tanto en la parte de la política, en la parte de la ciencia política como tal, sino en el aspecto humano de la misma. Y ese era el pedacito que a él realmente más le apasionaba. Los libros que leía Jackie, de todo. En la biblioteca de Jackie había desde diccionarios hasta cómo ponerse una corbata, el origen de una corbata, como le gustaba mucho, de etiqueta y protocolo. O sea, te estoy diciendo títulos que tú no imaginas que él hubiese podido tener curiosidad, pero sí, porque tenía su sección de cultura con sabrosura, que fue uno de sus sellos, y él leía todo. Y tenía, por ejemplo, su técnica de leer comprensivamente, y te leía un libro en 2 horas. Una de las técnicas de Jackie, primero, como todo orador o todo maestro de ceremonia, saber la historia de lo que, informarse, documentarse con respecto a. Segundo, lo que él siempre decía, se improvisan las palabras, pero nunca las ideas. Quien toma eso como un referente, oye, le va a ir bien. Aunque se ponga nervioso, pero le va a ir bien. Porque tú no puedes, él decía, tú no puedes, estando ya en la cámara o estando frente al público, comenzar a pensar lo que tú vas a decir. No. Tú tienes que pensar antes de estar en el público qué tú vas a decir. Ahora, las palabras, tú puedes usar una palabra o un sinónimo de esa. Ya las palabras, sí tú las puedes improvisar, pero nunca las ideas. Y por eso él se preparaba antes. Iba a los sitios donde tenía que hacer la maestría de ceremonia por lo menos 1 hora antes. Siempre estaba ahí. Él me decía, no, porque yo tengo que ver el sitio, ojear, si hay una columna en un club, vamos a suponer, o en un salón,
Yo voy y le pregunto al administrador cuando eso lo construyeron, o conocer, él me decía, porque las paredes hablan. Entonces, él se empapaba de todo, absolutamente de todo, del ambiente, de todo. Entonces, salían aquellas cosas que, lógicamente, pegaban al corazón cuando él hacía su... Entonces, esa era una de sus estrategias. Y esa era una de las consecuencias de hacer todo esto. Y por eso, decimos, Jackie hablaba precioso. Sí, tenía su genialidad, claro está, pero también se preparaba muy bien. Jackie, hasta donde tuvo contacto con los medios electrónicos, que él era un loco comprando siempre distintos celulares, todo equipo que salía electrónico, él trataba de adquirirlo. Pero él se desconectó de eso en el 2008, casi 6 años, bueno, 5 años y medio, que fue en diciembre 2008. Se desconectó de eso porque cuando le dio el ACV, el derrame cerebral, que fue fulminante. ¿Fulminante por qué? Porque le dio del lado que tumba la palabra. O sea, que elimina la palabra. Entonces, él más nunca pudo hablar. Pudo haber dicho cosas, pero palabras así que le salieron de impulso, pero no logró hablar. Y yo creo que por eso, fíjate que nosotros tratamos de llevarle, me recuerdo que una vez lo visité junto con Juan Luis Guerra, que quiso llevarle un aparato, una pantalla, que él podía hablar por ahí, escribir lo que no podía, ¿tú entiendes? Y él, como que sí, lo agradeció mucho en ese momento, pero nos dimos cuenta ahí mismo que Jackie, al saber que no podía expresarse, ya no quería hablar por ningún otro medio, ni escribir, nada. O sea, él duró 5 años, porque era muy fuerte, y sobrepasó muchas enfermedades, hasta un cáncer de colon, todo eso, estando ahí. Pero la verdad es que para mí, él dejó de existir para él mismo, del momento que él perdió la palabra, porque ese era su mejor elemento de comunicación, su arma más importante era la palabra. Sin lugar a dudas sería apertura, apoyo, respaldo. El que lo conoció sabe que él era un amante de la tecnología, un amante de los nuevos dispositivos, de las nuevas tendencias. Siempre estaba al tanto de lo nuevo, de lo que estaba sucediendo. Y él hoy en día no solamente hubiese sido parte de ella en la forma que pudiese, pero también se hubiese enfocado mucho en fomentarla, en fomentar su apertura y su expresión en la nueva forma, y no obligando y forzando a que se hiciera como se hacía antes. Yo creo que eso sería una gran pieza o una gran forma de imaginarse cómo sería papi en el mundo de hoy en día. Ojo, yo creo que sí se enfocaría por que se mantengan los principios y los valores que son atemporales. El respeto, la educación, la profesionalidad, la preparación y todas esas cosas que marcan como que pautas bien claras en el tema de la comunicación. Yo creo que sí él se enfocaría con que eso no cambiara. Pero sin lugar a dudas yo creo que sería el primero abanderado apoyándolas y tratando de que se logre expresar el arte en la mejor forma posible. Lo que nunca voy a olvidar de Jackie es ese papel de padre, de maestro, de querer siempre enseñar. Y a través de esa forma de ser, una carta que le escribió a mi hijo, no lo voy a olvidar nunca. Preciosa, que yo como madre y el padre de mi hijo como padre, nunca hubiésemos encontrado el camino de cómo ayudar a mi hijo en un momento de su adolescencia en el que estuvo a punto de soltar las riendas, ¿no? Y eso fue una cosa como mágica.
porque la comunicación es mágica. Y él siempre me decía eso. Tienes que aprender a comunicar, que es una herramienta fascinante en el momento que la necesites. Jackie, ya en su última época, era el mismo Jackie de siempre, genio y figura hasta la sepultura. Pero antes de enfermarse siempre, y lo digo en algunas entrevistas que le hicieron, decía, quiero ser recordado como un individuo útil a la sociedad. Y así ha sido. Se empeñó en eso, se preparó para eso y así ha sido. Y también decía una frase en alguno de sus programas, él decía, yo soy, seré y seguiré siendo. O sea, él se preparó para eso. Por eso hoy estamos recordándolo. El deseo de Jackie era ya, él decía, cuando yo esté viejo me voy a retirar a escribir 2 o 3 libros y eso, pero la enfermedad le sorprendió y lamentablemente no pudo escribir ni expresarse, porque uno pudo haberle grabado y ir transcribiendo, pero ya después de su muerte se me ocurre, Jackie se fue sin hacer un libro, wow. Y pensando, digo, voy a hacer algo. Se me ocurrió la idea de compilar algunas de las columnas que escribí en el Listín Diario, porque eran muchas, tuvo muchos años ahí, y hacer un libro, esas son sus palabras. Aquella columna que a la gente le gustaba mucho porque era corta, que a él le dio mucho trabajo adaptarse porque comenzaba a escribir y eran solo 200 palabras. Era un espacito bien cortito, yo no sé si tú lo recuerdas. Y a la gente le gustaba porque era una síntesis tan bien hecha y corta de leer, que la gente cada día tiene menos tiempo para detenerse. Y era un proceso muy chulo, porque él decía, ay, pero espera, que tengo que volver. Y cuando le salía me decía, Susana, me salió. Y lo gozaba muchísimo. Ya, 200 palabras, se va. Eso era un ejercicio que hacía todos los días. Desde que se levantaba a la columna, a mandar la columna. Y entonces se me ocurrió eso, compilarlas en un libro. Para ello tuve el apoyo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, bajo la presidencia del licenciado Juan Daniel Barcácer, también a la ayuda de Maribel Contreras, que elaboraba allí. Y aquí está el libro a nombre de nuestra fundación, la Fundación Jackie Núñez del Risco, que la fundé antes de morir, para dar clases de comunicación, o sea, es educacional, una fundación educacional, dar clases de canto. Bueno, las clases las damos de comunicación y de oratoria con el mismo método de él, que lo tenemos ahí en DVD, de cuando él daba los cursos. Yo doy clases de música, de cantos y ese tipo de cosas por los sitios donde hay escasos recursos. Entonces, este libro lo sacamos por medio de la fundación también. Pensamos llevarlo a cada biblioteca municipal de las diferentes provincias. Y donde no hay biblioteca, pues seguro hay una extensión de alguna universidad, allí lo llevaremos también a las principales universidades de aquí de la capital, para que lo tengan. Y los demás se van a vender por las redes, comunicándose con nosotros directamente, con la fundación y también en las librerías. Es un libro que, bueno, yo como estaba a su lado y decía, pero cuando tú comienzas a leer esas columnas ahora, después de pasado el tiempo, te das cuenta que tienen una enseñanza muy grande, sobre todo para los que estudian comunicación, periodismo, para ver de qué forma se hace, o sea, se van a encantar. Y no solamente para los estudiantes, sino tiene una connotación histórica, porque vas a ver, mira lo que pasó en tal fecha, tienen la fecha y todo, ves como, y sociológica si se quiere, porque vas viendo el comportamiento, porque son de diferentes temas, de comunicación, de política, de cotidianidades, de desarrollo personal. Entonces es muy interesante leer a Jackie. Yo sé que le va a gustar a mucha gente releerlo o recordar esas columnas.
legado que él dejó, todavía, se tiene que hablar aquí de Jackie Núñez del Risco cuando se habla de comunicación, porque él mostró al país un comunicador con una capacidad, no solamente la capacidad de conocimiento para transmitir, sino para hablarlo, para decirlo en un lenguaje que la gente lo entendiera, como hizo lo de Cultura con Sabrosura, que eso fue único. O sea, yo creo que el legado de Jackie está en su obra, en lo que él hizo como escritor, como comunicador, como publicista, como creativo publicitario que fue. Ahí está el legado, un legado que es un referente. Yo creo que el legado de Jackie como comunicador es y seguirá siendo por mucho tiempo un referente. Yo creo que el gran legado de Jackie Núñez a la sociedad fue esa dinámica, esa costumbre, ese ejemplo de preparación del arte y el compromiso con hablar bien, con la educación y con un estándar alto en los medios de comunicación, pero también como ser humano. Yo creo que a la sociedad, pero sobre todo a nosotros como familia, y digo porque papi siempre entendimos nosotros que no era solo nuestro, que era de todos, porque era una figura pública. Yo te voy a decir algo que a mí me quedó muy marcado y que agradezco mucho, y fue que papi dejó un nombre limpio. O sea, un nombre del cual no solamente nos sentimos pues orgullosos como hijos, pero como dominicanos. Entonces, de alguna forma, yo creo que queda grabado en la memoria del dominicano esa sonrisa auténtica de cuando lo recordamos. Y yo creo que eso dice mucho de la persona que fue, de eso que dejó en la memoria de todos nosotros. Y yo creo que él siempre se enfocó en tratar de expresar ese sentimiento dominicano de la mejor forma posible. Yo creo que todos estamos agradecidos por eso. Quiero agradecer a todos aquellos que han hecho algo porque el legado de Jackie se conozca ahora en estas nuevas generaciones y se mantenga y se perpetúe, como este bellísimo reconocimiento que hizo la Alcaldía de Santiago, colocándolo en su programa de murales en las calles, y allí pues acudió la gente, recordó a Jackie. Yo espero que la juventud, las nuevas generaciones pues lo conozcan, y la única manera es haciendo ese tipo de cosas, haciendo un libro como acabo de hacer. Luego pienso también recoger sus composiciones que fueron interpretadas por grandes artistas nuestros, y ir haciendo cosas para que el legado de Jackie, que es tan hermoso, no muera. En el 2004 fue reconocido con un Casandra al Mérito. En mayo del 2005 fue reconocido en los premios Quisqueya en New Jersey. El 22 de noviembre del 2010 fue reconocido por la Unión Nacional de Artistas y Afines de República Dominicana, una red. En marzo del 2011, el gobierno dominicano lo declaró Gloria Nacional de la Comunicación. El 6 de junio del 2013, fue declarado profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jackie Núñez del Risco fue orador público, locutor, presentador, productor, publicista, maestro de ceremonias, compositor, cronista, libretista, articulista, instructor de talleres, director de estaciones radiales, presentador de espectáculos internacionales, director de carreras, profesor universitario. Estudió ciencias de la opinión pública, publicidad, relaciones públicas, propaganda en el Instituto de Formación Cristiana en Venezuela y en la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Jackie Núñez del Risco es reconocido como el más grande comunicador de nuestra República Dominicana, uno de los que inició la nueva era de la radio y la televisión en los años 60 y 70. Jackie Núñez del Risco se retiró de los medios por problemas de salud en el año 2008. El 1 de diciembre del 2008, Jackie sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba viendo televisión en su residencia. Jackie Núñez falleció en Santo Domingo el 8 de septiembre del 2014. Jackie Núñez del Risco, el padre de la palabra hablada.